Buenos días a Buenos todos. días. Nosotros somos el equipo F y el día de hoy vamos a hablar acerca de trastorno bipolar. Estamos conformadas por Angélica Rosales y su servidora Fernanda Ramos. Bien, pues para empezar a hablar acerca de trastorno bipolar, vamos a dar una breve introducción hacia lo que es la historia de este trastorno. En el año de 1854, Jules Farret describe una afectación que denominó folie circulaire, en el cual los pacientes experimentaban estados de ánimo, de depresión y manía de forma alterna. En el año de 1882, Karl Kahl, era un psiquiatra alemán, utiliza el término ciclotimia para describir la manía y depresión como estados de la misma enfermedad. Y es en el año de 1899 cuando Émile Kraepelin describe, partiendo de las teorías del psiquiatra francés y el alemán, que la psicosis maníaco-depresiva, utilizando la mayoría de los criterios que se usan actualmente para establecer el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Ahora, aquí es importante recalcar que este autor nos habla que cuando existe una ausencia de evolución de demencia y deterioro en psicosis maníaco-depresiva, se va a distinguir a la entidad de esquizofrenia. Es decir, que cuando no existe una evolución o cuando no avanza la demencia y existe un deterioro de psicosis, pues podemos conocer a esto como un trastorno bipolar. En caso de que no sea así y la demencia se presente, así como el deterioro psicótico, pues entonces estaríamos hablando de una esquizofrenia, que anteriormente pues estaría conocida como demencia precoz, que anteriormente ya lo vimos. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a la definición de trastorno bipolar, vamos a tener que es un trastorno afectivo caracterizado por la presencia de episodios reiterados, al menos dos, en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad están profundamente alterados. Ahora, ¿cómo es que se da esta alteración? Bueno, la alteración en estas ocasiones consiste, uno, en una exaltación del estado de ánimo, en un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad. A esto lo podemos conocer como manía o bien como hipomanía, que estas son dos cosas diferentes que más adelante vamos a ver. También vamos a tener que en algunas otras ocasiones existe una disminución del estado de ánimo, un descenso de la vitalidad y de la actividad, y a esto lo conoceríamos como depresión. Y bueno, nuestra imagen engloba muy bien lo que quiere decir pues este enunciado grande, ¿no? Que la persona puede cursar pues con días donde está muy contento, donde está exaltado, donde se encuentra con ánimos de realizar cualquier tipo de actividad. Y en algunas otras ocasiones pues el paciente cursa con un estado donde no tiene ganas de hacer nada, donde está triste, donde todo lo ve pues oscuro. Ahora, con presentaciones variables, se van a dar estos trastornos y vamos a tener que también va a haber variabilidad en cuanto a la intensidad y la duración de estos episodios. Ahora, aquí es importante recalcar que los episodios maníacos como depresivos van a considerarse trastorno bipolar, pero también los episodios que únicamente cursan con manía van a considerarse de igual manera un trastorno bipolar. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que, según la OMS, alrededor de 60 millones de personas van a padecer de este trastorno alrededor del mundo. Y de igual manera, bueno, cuando un paciente tiene un familiar de primer grado, el riesgo de padecer dicho trastorno se va a aumentar hasta 10 veces. Es decir, que más adelante lo vamos a ver, pero la genética sí va a influir en esta enfermedad. Ahora, el trastorno bipolar tipo 1 va a tener una prevalencia en ambos sexos, es decir, que se va a presentar tanto en hombres como en mujeres y no va a haber, pues, picos. Pero vamos a tener ciertas características en esto. Cuando nosotros tenemos episodios de manía, vamos a tener que estos suelen ser más frecuentes en varones. Y cuando existen episodios de depresión, estos van a ser más frecuentes en mujeres. Ahora, cuando tenemos presente un episodio de manía, pero en mujer, muchas veces esto se asocia a lo que es un cuadro mixto, es decir,
esta mujer va a cursar tanto con episodios de manía, así con episodios de depresión. Y esto sí, estos cuadros mixtos sí van a tener mayor frecuencia en el sexo masculino que en el femenino. De igual manera, vamos a tener que las mujeres van a tener un aumento en lo que son los episodios cicladores rápidos. Estos cicladores rápidos se refieren a que van a tener 4 o más episodios de manía en un periodo de un año. Y de igual manera, estos también van a ser más recurrentes en mujeres. Ahora, en cuanto a los episodios, estos suelen incrementar conforme la persona va avanzando en la edad y vamos a tener que existe una prevalencia en la población general del 1 al 3%. De igual manera, pues les mencionaba que era importante la carga genética y bueno, existe una concordancia entre gemelos monocigotos que va del 40 hasta el 70%. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto al inicio del trastorno, usualmente debuta entre los 20 y los 30 años y vamos a tener que hasta el 10 y el 20% puede iniciar antes de los 10 años. Y esto nos hablaría de que un inicio temprano muchas veces se relaciona con un curso grave de la enfermedad y con un peor pronóstico a largo plazo. De igual manera, pues vamos a tener que el trastorno bipolar tipo 1 es del 0.5 al 1.6% y esta enfermedad en promedio inicia en los 18 años, mientras que el trastorno bipolar tipo 2 es del 0.9 al 1.6 con enfermedad promedio de inicio en los 20 años. Entonces, como estamos viendo, y más adelante vamos a ver qué es el tipo 1 y el tipo 2, pero aquí recalcar pues que están debutando en una etapa joven de la vida. De igual manera, pues vamos a tener que estudios han demostrado que el trastorno bipolar tipo 1 es más frecuente en las personas divorciadas y solteras que entre las casadas. La que sigue, por favor. Bien, ahora hablando acerca de los factores de riesgo, como ya comentó Fer, hay riesgo de heredabilidad hasta en el 85%. Sin embargo, en diversos estudios en el que tenía un paciente mucha carga genética, se vio que esto no es lo suficiente, sino la interacción con todo el medio ambiente. Otro tipo de factores tenemos que la infección materna por influenza ya se ha visto relacionada en pacientes que presentan trastorno bipolar. Asimismo, el tabaquismo durante el embarazo y la edad paterna elevada, y esto se relaciona con la presencia de mutaciones. También hay enfermedades que pueden ser un factor de riesgo o pueden predisponer para desarrollar trastorno bipolar, como es lupus eritematoso sistémico y esclerosis múltiple. También algunas endocrinopatías, como el síndrome de Cushing y el síndrome de Addison, que son las más representativas. Sin embargo, dentro de los factores de riesgo modificables tenemos que el consumo de marihuana y otras drogas, si bien no van a producir o no van a aumentar que se produzca esta enfermedad, van a hacer que su inicio sea a una edad más temprana y que se presente con un curso más severo. Como podemos ver, pues sí tiene mucha relación, tanto a genética como a ambiente externo, ¿no? Dentro de las comorbilidades, es importante tener en cuenta que el trastorno bipolar se va a llevar de la mano con muchas patologías. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la bibliografía menciona que muchas veces el diagnóstico puede ser un poco complicado, confuso, ya que se puede, pues sí, confundir con otras patologías y más, porque va a tener, como les comento, comorbilidades. Y bueno, estas las podemos dividir en dos tipos, psiquiátricas y no psiquiátricas. Dentro de las no psiquiátricas se va a relacionar muchísimo con síndrome metabólico y más por el estilo de vida. Como sabemos, si tenemos a un paciente que está deprimido, que no tiene ganas de hacer muchas cosas, no tiene energía, se la quiere pasar pues recostado, alteraciones en su alimentación, pues esto nos va a predisponer, ¿no? A tener un estilo de vida sedentario, quizá consumir más alimentos no saludables, no hacer ejercicio, entonces, pero se relaciona con el estilo de vida.
Y pasa exactamente lo mismo con la obesidad, e incluso en la bibliografía se menciona que también el tratamiento con litio y quetiapina nos puede producir mayor riesgo de síndrome metabólico. Por lo tanto, si se puede desarrollar síndrome metabólico y obesidad, también tenemos riesgo para diabetes mellitus. Otro tipo de comorbilidades es la osteoporosis y la fibromialgia, dentro de las no psiquiátricas. Dentro de las psiquiátricas, se ve muy relacionado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad del 50 a un 80%. También se va a relacionar mucho con los trastornos de personalidad. Y bueno, aquí como les comentó mi compañera Fer, eh, también se presenta mucho el abuso de sustancias, lo cual va a predominar en hombres. Y en las mujeres va a predominar eh, una comorbilidad con trastorno de ansiedad hasta en un 70% y trastornos de la conducta alimentaria en un 30%, que fue básicamente lo que les comenté en estilo de vida. Y también se puede asociar a un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, si vemos las comorbilidades psiquiátricas y no psiquiátricas, ¿a qué nos pueden llevar si se presentan? ¿No? Bueno, pues tenemos que el paciente, aparte de que está deprimido, presenta algún trastorno de ansiedad, deja de comer, eh, pues se siente mal el paciente, va a llevarnos a una gran tasa de suicidio. Y aquí es muy importante mencionarles que en la bibliografía se refería que es el trastorno bipolar, es la patología psiquiátrica que tiene mayor tasa de suicidio. Mencionaban que un paciente con trastorno bipolar, bueno, más bien la mitad la mitad de los pacientes han intentado suicidarse al menos una vez. El simple hecho de tener esta patología incrementa el riesgo de suicidio hasta 20 veces más que en una población general. Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. Y más porque, como les comentaba, como tiene muchas comorbilidades, puede que los síntomas no digas, híjole, no es si la agitación se debe a ansiedad o así. Entonces hay que ser muy precavidos en esto. Bien, pues ahora vamos a hablar acerca de la clasificación como tal de trastornos bipolares. Esta clasificación es a partir de la DSM-5 y nos habla de que se clasifican de acuerdo al curso longitudinal y frecuentemente a las características que presentan. Entonces, iniciando con el trastorno bipolar tipo 1, que ya lo hemos mencionado en la epidemiología, pues este nos habla que es un episodio de manía, donde ya también mencionamos que va a haber un aumento exacerbado de la actividad, la persona va a estar contenta, la persona va a tener ganas de hacer pues muchas cosas, va a tener vitalidad y una exaltación del ánimo. Y bueno, vamos a tener que con o sin un episodio de depresión mayor. Y la duración de este debe ser al menos de una semana. Eso sería como la regla fundamental de este, que dure al menos una semana. Para el trastorno bipolar tipo 2, de igual forma, es un episodio de manía con o sin episodio de depresión mayor. Y en este punto se pueden preguntar, bueno, ¿y cuál sería la diferencia entonces entre trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2? Bien, en el trastorno bipolar tipo 1, algo importante es que la manía va a estar exacerbada. Va a ser tanto que inclusive puede llegar a generar psicosis y de igual manera puede llegar el paciente a necesitar hospitalización, mientras que en el trastorno bipolar tipo 2 no sucede esto, es decir, que no hay episodios maníacos extremos que generen que la persona tenga que llegar a hospitalización, y algo que nos dice el DSM-5 es que la durabilidad de esta va a ser de al menos 4 días, que esto también sería una diferencia importante, la duración. El siguiente es la ciclotimia, y estos, bueno, van a ser síntomas hipomaníacos y depresivos persistentes que no son tan intensos ni duran lo suficiente como para clasificarlos como un episodio hipomaníaco o depresivo. Vamos a tener el trastorno bipolar debido a una condición médica. Se da cuando el paciente recibe un diagnóstico y que está presente con un cuadro caracterizado por un periodo persistente o prominente de un humor anormalmente elevado, expansible o irritable, y que se debe propiamente a que algo está generando dicho cuadro.
Y finalmente tenemos el trastorno bipolar no específico. Este nos habla de que se presenta cuando la duración mínima u otro requisito no se cumple, por lo que no puede englobarse en los anteriormente mencionados. ¿Le puedes dar a la siguiente, Angie? Bien, en cuanto a la ciclotimia, les mencionaba que existían síntomas hipomaníacos y depresivos persistentes que no eran tan intensos ni duraban lo suficiente para clasificarlos como episodios hipomaníacos o depresivos. Entonces, esto nos lleva a poner propiamente pues, las características que se deben de tener para el episodio ciclotímico según el DSM-5. Entonces, entre los puntos que tenemos, va a existir la presencia durante al menos 2 años de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y numerosos periodos de síntomas depresivos que no cumplen con los criterios de episodio de depresión mayor. Algo importante aquí y que debemos de puntualizar es que tanto en niños como en adolescentes no se va a considerar al menos 2 años. Vamos a considerar al menos 1 año. Ahora, en cuanto al punto B, nos habla que durante el periodo de más de 2 años, recordemos, siempre en niños y adolescentes este va a solamente ser de 1 año, los periodos hipomaníacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo. Esto genera que el individuo no pueda estar libre de los síntomas y de igual manera estos perduren mayor a 2 meses. En el punto número C nos habla de que no se reúnen los criterios para un episodio depresivo mayor o episodio maníaco, que anteriormente ya lo habíamos mencionado. En cuanto al criterio D, los síntomas del criterio A nos explican mejor por la presencia de un trastorno esquizofrénico y que no está superpuesto a una esquizofrenia. En el encabezado número E, los síntomas. Ejemplo, pues ya mencionamos que estos pacientes muchas veces van a usar el consumo de alcohol o cocaína o alguna otra sustancia, y de igual manera, pues que tampoco a partir de una enfermedad médica, como por ejemplo el hipertiroidismo, que podría una sintomatología similar, literalmente todo su contexto. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más, para agregar ya a la explicación de mi compañera Fer, tenemos como que la representación gráfica del trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2. Como nos comentó, el tipo 1, yo lo voy a decir como más grave. ¿Por qué? Porque tiene episodios de manía, ¿no? A diferencia del 2 que tiene hipomanía. Y aquí lo podemos ver, miren, en la primera imagen tenemos aquí el estado de ánimo del paciente, ¿no? Puede estar en eutimia y de repente puede tener algún dato de manía y de depresión, pero lo característico es que va a tener aquí este pico, que es la manía. Como lo podemos ver, esto es una diferencia con la tabla de abajo, que si ven los picos en el estado de ánimo del paciente, sí se presentan, pero se presentan y llegan hasta el nivel de la hipomanía. Entonces es como una representación gráfica, ¿no? De lo que mi compañera se acaba de explicar, y como podemos ver en los dos, pues se va a presentar el trastorno de depresión, y los dos pueden tener características mixtas al mismo tiempo. Nada más aquí hay que recordar que el piquito máximo en el trastorno 1 es la manía. Bien, ahora vamos con la fisiopatología, que está súper. Igual, si aquí no me explico correctamente, por favor, díganme a la mitad o me pueden interrumpir. Bien, bueno, pues primero tenemos que los factores genéticos van a ser muy importantes. Porque, bueno, tenemos algunas mutaciones, principalmente en estos genes, en el gen de la diacilglicerolquinasa, DGKH, de la anquirina 3, ANC3, pero aquí de los que yo les voy a mencionar es del gen CACNA1C. ¿Por qué?
porque este gen va a estar involucrado en el calcio en la célula. Pero bueno, vamos así desde el inicio. Los factores genéticos, ya como estas mutaciones, o puede que tengamos algunas otras enfermedades em, genéticas, o que tengamos alguna alteración genética que nos produzca que la mitocondria y el retículo endoplásmico no funcionen bien. Y esto es importante porque si vemos la fisiopatología, hay estudios en los que ya van hablando desde una disfunción mitocondrial. ¿Y cómo sabemos que tiene una disfunción mitocondrial? Porque en esos pacientes se ha encontrado que hay una menor producción de ATP a nivel celular y que aparte presentan un cambio en el pH. O sea, esto está diciendo que la mitocondria no está funcionando correctamente. Pero bueno, eh, por eso es importante los factores genéticos. Entonces, si tenemos aquí, ¿no? Algunas mutacioncillas, ¿no? Por ahí. Y esto, si también lo juntamos con si tiene el paciente alguna otra enfermedad, como viene aquí, la enfermedad de Wolfram o la enfermedad de Darrier, o incluso la oftalmoplegia crónica, pues van a ayudarnos, o más bien van a producir que a nivel celular tengamos un problema, ¿no? No funcione correctamente. Si la célula no funciona correctamente, vamos a tener una alteración en la señalización del calcio, ¿no? Por eso les comentaba que este gen es muy importante, el de CACNA1C, porque es el gen del canal de calcio. Aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Canales de calcio. Si no tenemos una correcta funcionalidad de estos canales de calcio, ¿qué va a pasar? Pues bueno, esto va a hacer que se altere nuestra excitabilidad, bueno, más bien se altere la excitabilidad neuronal. Y si esto ocurre, ¿qué va a pasar? Pues bueno, va a haber una diferencia pues, en la transmisión de los impulsos eléctricos en las neuronas, va a producir que haya una alteración también en la actividad de las monoaminas, especialmente en el núcleo paraventricular del tálamo. Aquí lo podemos ver, ¿no? Una disfunción en la eh, conductancia celular por un daño o más bien una mutación en el canal de calcio va a producir, pues ya todo lo que venga está mal, ¿no? En este caso, pues ya las vías de monoaminas se van a ver alteradas. ¿Y qué pasa si tenemos alteradas estas vías? Pues el núcleo paraventricular del tálamo, que usa estas vías para regular las áreas cerebrales, como la amígdala, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, pues se van a ver alteradas, ¿no? Entonces, esta alteración del balance entre estas vías que regulan toda la parte de emoción y su relación o también su conexión con la corteza prefrontal dorsolateral, que es el que está aquí en azulito, que es el encargado de la cognición, pues va a estar alterado, ¿no? Entonces, básicamente podemos decir que vamos a tener una alteración entre el balance de las regiones encargadas en las emociones y encargadas de la cognición. ¿Por qué? Porque su vía de comunicación, que en este caso sería la actividad o las vías monoaminérgicas, van a estar alteradas. Y esto no es todo. También, si ya tenemos una alteración por parte genética o biológica, por así decirlo, tenemos que también van a interactuar aquí otros factores, como el estrés. ¿El estrés qué va a hacer? Pues bueno, el estrés también nos va a causar una remodelación de los circuitos neuronales y va a producir que haya todavía más balance un desbalance, perdón, entre la parte emotiva y la cognitiva del paciente. Si dice, híjole, aquí no hay una buena conexión entre estas dos áreas, ¿qué voy a hacer? Pues se tiene que adaptar a ambientes estresantes. Y esto en la bibliografía se menciona que va a producir que se disminuya el factor neurotrófico cerebral. ¿Y esto qué hace? Es un factor de crecimiento de las neuronas. Entonces, este factor va a afectar todas las áreas de la cognición, o sea, no va a haber una proliferación, por así decirlo, ¿no? Un factor de crecimiento neuronal en la cognición y se va a incrementar en las áreas emocionales. Sin embargo, esto es solo una parte de la fisiopatología. ¿Por qué? Porque es un trastorno que se va a dar de manera multifactorial. Si bien aquí ya vimos factores ambientales como el estrés, factores genéticos, también tenemos que la inflamación va a contribuir a este desarrollo. Y bueno, ¿cómo sucede esto? Pues ya conocemos, ¿no? La interleucina 2 y el interferón,
que son moléculas de la inflamación. ¿Ellas qué van a hacer? Pues básicamente, cuando aumentan, van a aumentar también la actividad de la enzima que se va a encargar de degradar el triptófano. Y como sabemos, pues el triptófano va a ser el precursor de la serotonina. Entonces, si no tenemos triptófano, pues tampoco tendríamos serotonina, ¿no? Entonces, aquí también ya vemos que se va a relacionar con esta alteración de la actividad monoaminérgica. Pero esto no es todo. También tenemos que la inflamación modula propiamente los niveles de serotonina por medio del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, este factor que hace va a descomponer la serotonina que hay, pues igual la va a cortar en metabolitos y adiós serotonina, ¿no? Lo que igual nos contribuye en alteración de la actividad de las monoaminas. Y aparte, la inflamación, ¿qué hace? Normalmente las microglías, se menciona en la bibliografía, que destruyen algunas redes neuronales como limpieza y poder producir otras redes neuronales, ¿no? Quizá que tengan pues mayor relevancia, ¿no? En el proceso cognitivo. Pero entonces la inflamación, ¿qué es lo que hace? Pues va a aumentar esa actividad de la microglía de estar destruyendo las redes neuronales. Entonces va a llegar a un punto en el que la microglía también va a destruir las redes neuronales que son básicas, o sea, que son las necesarias que no debería de destruir. ¿Ok? Y aquí algo igual muy interesante es que si bien la inflamación puede ser por muchas causas, hay que tener en cuenta siempre que hay un eje, existe un eje entre el intestino y el cerebro. Entonces, hay mucha bibliografía que menciona que una alteración o esta inflamación también puede ser dada por una alteración en el microbioma intestinal. Entonces, con esto podemos ver que la fisiopatología es muy amplia, porque no nada más podemos ver alteraciones a nivel neurológicas, sino esto puede venir desde una alteración en las mitocondrias y desde una alteración en el microbioma intestinal. E incluso en algunos artículos mencionan que al dar un tratamiento, muchas veces estos tratamientos no son efectivos o tienen reacciones, perdón, adversas por el microbioma intestinal. Porque como es, cuando tomas el medicamento, su primer contacto es con estas bacterias, ¿no? Entonces, eso puede ser que tengamos alguna acción diferente del medicamento. Y bueno, nada más para relacionarlo un poquito, esta fisiopatología la vamos a ver que ya está súper explicada en los estudios de imagen. ¿Por qué? Porque se encontró en estos estudios mayor actividad en la microglía, que fue lo que les expliqué, que se da por inflamación. Se va a encontrar que hay daño oxidativo al ácido ribonucleico, lo que vimos que también puede ser por un estrés, ¿no? Va a haber disminución de la expresión de proteínas, que fue lo que les comenté, que sería que disminuye el factor de crecimiento, ¿no? Cerebral. Y agrandamiento de los ventrículos, porque va a haber también una pérdida de la masa de la corteza prefrontal. No sé si me expliqué correctamente. ¿Tienen alguna duda de aquí? Porque es importante entenderlo bien para el tratamiento. Todo muy bien. No sé los demás. Quedó muy claro. Sí, claro. Ok, gracias. Y bueno, aquí nada más tenemos como ya un resumen de las diapositivas anteriores, que tenemos que, aquí tenemos, ¿no? Una carga genética y una variación en genes, que puede ser en regulación hormonal, en el sistema inmune. También muy importante mencionar el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, porque esto se aumenta el cortisol, pues como vimos, ¿no? Va a aumentar el estrés y pues pasaría lo que les comentaba, ¿no? Y los factores genéticos, eventos estresantes, el consumo de sustancias, drogas o incluso un trauma, pues van a producir, como se ve aquí, cambios neuronales, ¿no? Hiperexcitabilidad, disfunción mitocondrial y todo esto, que nos va a llevar a una ya alteración en los circuitos cerebrales, que va a tener consecuencias sistémicas como inflamación, síndrome metabólico. Por eso les comentaba que tiene múltiples comorbilidades, y también nos va a llevar a cambios en el comportamiento, como los cambios en la energía, en el estado de ánimo y todo esto. Que al final todo lo que vimos de factores genéticos y fisiopatología se van a dar un resultado. ¿Cuál va a ser? Un desarrollo funcional. O sea,
una disminución pues de la funcionalidad tanto cognitiva del paciente como psicosocial, porque todo su entorno de emociones pues va a estar alterado. Es como un resumen nada más. Bien, y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el cuadro clínico y aquí vamos a tener pues dos grandes rubros, ¿no? Como ya lo vimos, vamos a tener episodios de manía y también episodios de depresión. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de los signos y síntomas que se van a presentar cuando la persona está cursando propiamente con un episodio de manía. Bueno, aquí lo que va a existir es que la persona siempre va a tener una hiperactividad, va a estar inquieta. Su autoestima va a estar exaltada y va a tener unos sentimientos de grandiosidad, de que se va a creer súper pro. Va a existir una irritabilidad extrema. El lenguaje que va a manejar siempre va a ser rápido y verborreico, como si tuviera mucha prisa de hablar con todo y de todo. De igual manera, va a empezar a existir una disminución de la necesidad de dormir. Esto va a hacer que, aunque el paciente duerma 2 horas, él va a referir que se siente con actividad para darle hasta 3 horas seguidas la estudiada de su vida. Va a existir un pensamiento acelerado, un pensamiento en cascada, vamos a tener una distractibilidad. Existe una falta de concentración importante, siempre va a haber un incremento de energía, el juicio que se va a presentar va a ser pobre, va a existir una hiperactividad sexual, hay un aumento de líbido, vamos a tener un aumento de la actividad en forma intencionada. Los pacientes siempre se van a tratar de estar ahí presentes, de realizar actividades, de no estar parados, de estar pues ahí, ¿no? Como ya lo hemos venido mencionando desde que inició la presentación, pues muchos de estos pueden tener el consumo de algún tipo de sustancia, principalmente va a ser alcohol y cocaína. Existe un optimismo excesivo y una fuga de ideas que el paciente suele tratar de compartir con todos a su alrededor. Bien, y bueno, en estos signos y síntomas de manía también pueden acompañarse de lo que son síntomas psicóticos. Y los síntomas psicóticos más comunes que se pueden presentar son alucinaciones visuales o auditivas, ideas delirantes, desorganización de la conducta y del pensamiento y pérdida del juicio de la realidad. Esto se debe tener claro y es fundamental que lo conozcamos porque cuando nosotros realicemos diagnósticos diferenciales, muchas veces se realiza un diagnóstico erróneo pensando que cuando el paciente está cursando con estos síntomas psicóticos, está cursando ya con un episodio de esquizofrenia y no es de esta manera, ¿no? Entonces es por eso que debemos de tener presente que en los episodios de manía también puede haber pues síntomas psicóticos. Aquí sigue, por favor. En cuanto a los signos y síntomas de depresión que se van a presentar aquí, bueno, como ya lo hemos visto, aquí va a ser prácticamente todo lo contrario a lo que sucede en la manía. El sentimiento que se va a presentar es un sentimiento de desesperanza o de pesimismo, de culpa, de inutilidad, de abandono, de que no valen para nada, de que nadie los quiere, una disminución de la energía. Aquí las personas pues ya no tienen ganas de realizar sus actividades, ya no muestran interés por ello. Hay una disminución en la capacidad para experimentar el placer que anteriormente les generaba realizar ciertas actividades. Cuando realizan las actividades, ellos notan que existe una lentitud psicomotora. También el humor que se presenta pues es un humor depresivo, un humor triste. Hay abatimiento del ánimo, dificultad para concentrarse, una disminución de la memoria importante y una disminución para poder tomar decisiones. También puede cursar con lo que es insomnio o hiperinsomnio, así como hipo o hiperexia. Y de igual manera, pues se puede presentar lo que son los dolores crónicos o quejas somáticas, así como ideas de muerte o suicidio. Ahora, esta manera, cuando nosotros estemos realizando el interrogatorio, lo que debemos realizar, pues es realizar preguntas específicas, claro, que el paciente nos cuente lo que nos quiera contar, pero tener muy en claro
si presenta alguno de estos signos o síntomas para que nosotros podamos encabezar y explicar al paciente. Y de igual manera, pues van a existir lo que son los estados mixtos, en donde se va a presentar tanto una combinación de síntomas depresivos como síntomas de manía al mismo tiempo. Y en estas condiciones, cuando el paciente presenta tanto síntomas de depresión como síntomas de manía, bueno, las bibliografías refieren que en este momento existe un mayor riesgo a que la persona cometa un suicidio, como anteriormente ya lo habíamos hablado. Entonces, aquí pues realmente es muy importante realizar un interrogatorio muy adecuado, que pongamos mucha atención y de igual manera pues tener presente que tanto en los signos y síntomas de manía o en el episodio de manía pueden presentarse síntomas psicóticos para no confundir el diagnóstico. La que sigue, por favor. Bien, Ahí nada más tantito para mencionar las diferencias que hay en un cuadro depresivo unipolar del bipolar. Es que el bipolar va a tener más melancolía, va a tener desesperanza, el humor va a estar como tal, digamos, totalmente deprimido, a diferencia, por ejemplo, de la depresión unipolar, gracias, en donde puede cursar con irritabilidad, en lugar de, o sea, la tristeza la pueden, digamos, mostrar como irritabilidad. En el caso de la depresión bipolar, no es así, se ve completamente abatido, o sea, el humor está muy deprimido, está con hipersomnia, y algo que tiene es que son ideas de suicidio persistentes y una resistencia al antidepresivo. Esas son las 4 diferencias. Entonces, desesperanza, habíamos mencionado ideas suicidas persistentes, humor deprimido y melancolía. Esas son como las diferencias de los pacientes. Están como en un cuadro depresivo muy grave e intenso, ¿vale? Sí, gracias. Una. Bien, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener dos maneras en las que podemos realizar a partir del DSM-5 o a partir del... Entonces, primero vamos a empezar con lo que nos marca el DSM-5 para los episodios de hipomanía. Entonces, aquí nos habla de lo que ya les había mencionado con anterioridad. Es un periodo diferenciado durante el que el estado de ánimo es persistentemente elevado o expansible e incluso irritable y que dura aproximadamente 4 días y es claramente diferente al estado de ánimo habitual del paciente y este puede ser visto tanto por el paciente o por los familiares. Durante este periodo de alteración del estado, se deben de persistir 3 o más de los siguientes síntomas, que estos síntomas se mencionaron en el cuadro clínico. Es una autoestima exagerada o de grandiosidad, una disminución de la necesidad para dormir, más hablador de lo habitual o verborreico, la fuga de ideas o la experiencia subjetiva del pensamiento y este es acelerado, la distrabilidad, el aumento de la actividad intencionada, la implicación excesiva en actividades placenteras, que tiene un alto potencial a producir consecuencias graves. Y bueno, el episodio va a estar asociado a un cambio que se va a ver muy marcado de la actividad y que no va a ser pues normal en la persona que lo esté presentando cuando no esté cursando con el episodio. Las alteraciones en el estado de ánimo y en el cambio de la actividad, como ya se los mencioné, pues van a ser observables por las personas que viven en su entorno y el episodio no es suficientemente grave para provocar lo que es el deterioro laboral o social. Y de igual manera, pues no va a necesitar la hospitalización ni tampoco va a cursar con lo que son síntomas psicóticos. Entonces, en cuanto al episodio hipomaníaco, pues aquí estaríamos hablando de un trastorno bipolar tipo 2. Sí, aquí la diferencia con el episodio maníaco es que el hipomaníaco no tiene disfunción, como bien lo mencionó su compañera. Y además son personas que son súper activas
que pueden incluso cursar 2 licenciaturas al mismo tiempo, se meten a natación, se van a actividad física al gimnasio, son muy inteligentes porque el pensamiento está acelerado, la atención y la comprensión está totalmente adecuada. Por lo regular, las personas que tienen un episodio hipomaníaco no acuden a consulta, o sea, son personas muy brillantes que están afuera, en la calle, funcionando a más no poder, son muy exitosas. Y la diferencia, por ejemplo, cuando se detectan estos pacientes es cuando de que la gente lo ve siempre con esa actividad tan buena, digamos, tan funcional, de repente llegan a un cuadro depresivo, es tipo bipolar, y ahí es cuando la gente dice, ¿qué está pasando con ese? No, pues era súper activo y ahora ya no. Entonces ahí se empieza a hacer el interrogatorio en historia clínica y se ve que en realidad el cuadro de mucha actividad, de gran funcionalidad, son cuadros de hipomanía. Entonces, pues se hace el diagnóstico. Entonces, diferencias con manía es que no va a tener disfunción y no va a tener sintomatología psicótica. Hay episodios de manía en el que incluso no van a tener síntomas psicóticos, la mayoría sí lo tiene, pero sí va a presentar disfunción, el episodio de manía, ¿vale? Listo, ya pueden continuar. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, esta es igual, las características básicas, pero del episodio maníaco, según el DSM-5, y como lo acaba de mencionar el doctor, pues las diferencias en cuanto al periodo de duración, este va a ser de 1 semana o mayor a. Durante el periodo de alteración también va a cursar con los signos que anteriormente mencionamos. Y de igual manera, pues aquí la alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para provocar lo que es el deterioro laboral o de las actividades sociales. Y de igual manera, pues altera lo que son las relaciones con las personas que comparten entorno. A su vez, muchas veces necesita lo que es la hospitalización con el fin de prevenir lo que son los daños a uno mismo o a los demás cuando se empezamos a ver síntomas psicóticos, que el doctor ya lo mencionó, y los síntomas no son debido a los efectos fisiológicos. Esto es más que nada para hacer diagnóstico diferencial y estar seguro de que un medicamento no está desencadenando la sintomatología ni tampoco algún tipo de enfermedad, como ya lo hemos mencionado, uno puede ser el hipotiroidismo. Y bueno, aquí en la nota es importante porque nos habla de que un episodio completo de manía que emerge durante un tratamiento antidepresivo, por ejemplo, un medicamento o cuando se esté dando la terapia electroconvulsiva, persiste totalmente más allá del efecto fisiológico del tratamiento. Y es aquí cuando muchas veces pues, se dan cuenta de que efectivamente pues, existe un diagnóstico de episodios maníacos. Y esto sería el trastorno bipolar tipo 1. Bien, y bueno, estas son las características, pero ahora de hipomanía conforme al CIE-10, y nos habla de que la hipomanía es un grado menor de manía, que es lo que hemos venido hablando, en el que las alteraciones del humor y el comportamiento pues son demasiado persistentes y marcadas para ser incluidas pues en el apartado de ciclotomía, pero que no se acompañan ni de alucinaciones ni de ideas delirantes, es decir, de sintomatología psicótica. Y bueno, esta va a ser más leve y pues en resumidas cuentas no necesita una hospitalización para controlar al paciente. Y bueno, también nos habla de el cuadro clínico que presentan, ¿no? Que lo hemos venido hablando. Se vuelven más sociables, más habladores, se comportan con una familiaridad excesiva, muestran un excesivo vigor sexual, una disminución de la necesidad del sueño, y hemos hablado que aunque ellos duerman pocas horas, todavía pues su funcionamiento al otro día es muy normal. De igual manera, pues no interfiere en lo que es la actividad laboral y muchas veces puede provocar lo que es un rechazo social. Y los pacientes suelen estar irritables algunas veces, suelen ser exageradamente sociables y eufóricos.
En el siguiente vamos a tener el episodio maníaco, pero este es de el DSM-5 y lo puse para que cuando ustedes estén fijando la presentación, pues vean las diferencias que hay entre uno y otro. La siguiente, por favor. Bien, y este es pues un cuadro comparativo. En el lado izquierdo tenemos lo que es el CIE-10 y en el lado derecho vamos a tener lo que es el DSM-5 en cuanto a los criterios. Y bueno, el CIE-10 nos habla que el trastorno bipolar es la presencia de múltiples episodios de manía, hipomanía o ambos, o depresión y manía o hipomanía, que eso ya también lo hemos estado mencionando, mientras que el DSM-5 nos habla, pues nos engloba los dos trastornos bipolares, el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 1, este es uno o más episodios maníacos o episodios mixtos y los sujetos tienen uno o más episodios depresivos. Y para el trastorno bipolar tipo 2, uno o más episodios de depresión mayor acompañados por lo menos de un episodio de hipomanía. Y bueno, en resumidas cuentas, estos criterios son importantes porque hasta el 60% de los pacientes que padecen pues, un trastorno bipolar al inicio son mal diagnosticados y suelen tardar en promedio hasta 8 años en recibir pues, un tratamiento correcto. Por eso es que muchas veces los pacientes refieren haber ido con múltiples doctores, pero no encontrar pues como tal la solución a su problema. Y es debido a pues que muchas veces se puede confundir el diagnóstico por traspolar pues la sintomatología con otro tipo de enfermedad. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico diferencial, hablando por enfermedades psiquiátricas, vamos a tener que hasta el 50% de los casos, en los adolescentes mayores, va a existir la presencia de una incongruencia afectiva, de ideas delirantes, alucinaciones o trastornos del pensamiento, que muchas veces se llegan a confundir con esquizofrenia, generando pues un mal diagnóstico. A su vez, vamos a tener que los síntomas de hiperactividad, de impulsividad y de distractibilidad pueden ser de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad y de igual manera pueden asemejarse a una fase de hipomanía. Y bueno, aquí la manera en que nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial es que el trastorno bipolar se cursa con la grandiosidad, con un ánimo exaltado, con la fuga de ideas, con una hipersexualidad o con una disminución del sueño, que es muy importante poder explicar en el interrogatorio, propiamente preguntar en el interrogatorio, para descartar pues la probabilidad de un diagnóstico diferencial. Y bueno, como ya se los mencioné, pues muchas veces se realiza un mal diagnóstico porque los síntomas se suelen traslapar con otro tipo de padecimiento y esto conlleva a un sobrediagnóstico. De igual manera, no lo hemos mencionado, pero cuando las personas debutan entre los años 50, se dice que esta es una sintomatología de forma tardía. Y lo primero que se debe hacer es comenzar a descartar trastornos orgánicos que pudieran estar generando la sintomatología y no solamente pensar pues que la persona está debutando con un trastorno bipolar, ya que como lo hemos estado mencionando, pues el trastorno bipolar suele debutarse en los años 20 y 30. Entonces, para pues, realizar este diagnóstico diferencial con algún trastorno orgánico, sería importante hacer uso de lo que son estudios paraclínicos como la medición de la glicemia, el perfil lipídico, las enzimas hepáticas, los tiempos de coagulación. En caso de que una mujer esté en edad fértil, pues checar la prolactina y la tiroxina, realizar un examen de orina. Y bueno, todos estos estudios nos ayudan a ir descartando diversas enfermedades que pudieran desencadenar la patología similar. La siguiente. Otra patología con la cual también en algunas ocasiones se puede confundir es con el trastorno de personalidad tipo límite o también llamado trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite.
porque en ocasiones estos pacientes pueden cursar con episodios de exaltación, de euforia, de irritabilidad, pero la diferencia es que estos pacientes con trastorno de personalidad es secundario a episodios de frustración. Y también, muchas gracias, también hay episodios que pueden simular una depresión, si bien no es como las características de bipolar que son graves, melancólicas, con el humor triste, muy importante, muy intenso. Estos pacientes sí pueden llegar a cursar con sintomatología depresiva, la cual remite a los 3, 4 días. Entonces se puede confundir con una clasificación que se llama trastorno bipolar cicladores rápidos. Así como lo mencionan mis compañeras, los cicladores son los que tienen episodios depresivos e hipomaníacos, que pueden llegar a durar incluso meses y que no llegan a la eutimia, que van fluctuando, van ciclando en eso. Esos pacientes cicladores rápidos lo pueden durar una semana, un episodio hipomaníaco, otra semana un episodio depresivo, otra semana otro hipomaníaco y así. Entonces, por eso es que los pacientes con trastorno de personalidad tipo límite se pueden llegar a confundir por esa situación. Tienen muchas características bipolares. Y bueno, pues comorbilidades o enfermedades como el hipertiroidismo, que también lo mencionaron. Y me gustaría mencionar también un factor de riesgo, no sé si lo dijeron ellas, en personas, por ejemplo, que hacen viajes largos, es decir, a otro continente, ¿no? Por ejemplo, a Canadá, por ejemplo, a Europa, a otros países, tienen riesgo de cursar con un episodio maníaco por el cambio, por ejemplo, en los usos horarios, por el cambio, en este caso, por ejemplo, en altura, la oxigenación, y si el paciente ya tiene predisposición genética o familiar, la mayoría de esos pacientes llegan a cursar con episodios hipomaníacos o maníacos incluso, con sintomatología psicótica. ¿Vale? Pueden continuar. Ok, gracias, doctor. Y aquí está lo que usted nos comentaba, las diferencias entre la depresión bipolar y la depresión unipolar. Al buscar, pues, nada más para aclarar, la depresión unipolar se refiere al trastorno depresivo mayor, para no hacernos ahí tanto bolas. Y bueno, encontré que sí hay bastantes diferencias. Y bueno, nada más para agregar que en la depresión bipolar suele haber una mayor cantidad de abuso de sustancias. Aquí la distribución por sexo va a ser igual mujeres y hombres, o puede ser un poquitito más elevado en hombres, a diferencia de la unipolar, que es más frecuente en mujeres. Igual la depresión bipolar tiene una edad de comienzo más temprana que la depresión unipolar y va a iniciar de una forma más aguda. O sea, te puede decir el paciente que tiene a lo mejor 3, 6 meses que empezó, y en la depresión unipolar puede decir que ya tiene hasta 12 meses, ¿no? Que empezó con la sintomatología. Igual en la depresión bipolar, como vemos que es muy fluctuante el estado de ánimo, la cantidad de episodios va a ser numeroso, a diferencia de la unipolar, que los episodios van a ser menores. Igualmente, por esto mismo, la duración de cada episodio va a ser más cortita en el bipolar. Bueno, hay más datos, aquí nada más los otros importantes son que en el sueño, si vimos bien que el paciente con depresión bipolar puede decir que no va a referir, que no requiere dormir tanto en episodios maníacos, en episodios depresivos, sí el paciente va a referir una hipersomnia. Y algo igual muy importante que se refiere es que se menciona que la depresión unipolar suele tener fluctuaciones sintomáticas de manera circadiana. O sea, que los pacientes usualmente pueden decir que sus síntomas o se sienten de una peor manera en la mañana, pero ya como conforme pasa el día o en la noche, a lo mejor se sienten un poco más tranquilos. Y esto es diferente en la depresión bipolar. Aquí no va a haber una fluctuación, por así de que se haga más grave en la mañana o en la noche, ¿no? Puede dar la sintomatología pues, de repente sin afectar la hora o el momento del día. E igualmente, así como lo que nos comentaba el doctor, es la respuesta a antidepresivos. Si un paciente tiene depresión unipolar, pues le van a caer bien los antidepresivos, no van a mejorar la sintomatología. Sin embargo, en la depresión bipolar, como también
se tiene que dar un tratamiento a la parte de manía, no se van a ver remitidos sus síntomas con un antidepresivo nada más. El paciente puede referir que tuvo una mejora de estado de ánimo al inicio, no sé, en el día 1 o 2, ¿no? Una respuesta muy precoz del tratamiento. Sin embargo, después los síntomas empeoran, regresan y empeoran. Entonces, van a tener historia de falla al tratamiento. Y esto es importante porque el uso de antidepresivos nos puede enmascarar el trastorno bipolar al disminuir la sintomatología depresiva. Y esto va a causar que el paciente evolucione y evolucione sin un diagnóstico correcto. Y esto, pues, imaginen, o sea, tener esto sintomatología por tanto tiempo, la medicina que te dan no te funciona, pues, ¿qué pasa? Va a producir pérdida de la esperanza, va a hacer que la depresión se haga más severa, te vuelvas más inestable emocionalmente y por lo tanto tu calidad de vida pues se reduzca, afectando también a tu familia porque pues estás conviviendo con ellos, ¿no? Y pues la interacción social, laboral y personal se va a ver muy afectada. Entonces, por eso es muy importante poder hacer un bien diagnóstico para pues ayudar a los pacientes, ¿no? A mejorar su calidad de vida. Sí, aquí también algo importante que tienen en su cuadrito es que en las embarazadas, bueno, que ya tuvieron a sus bebés, cuando inician con una depresión postparto, en la mayoría hay que descartar que tengan antecedentes o episodios previos de hipomanía o episodios previos de depresión de difícil control para descartar un cuadro de bipolaridad en ellas. Entonces, eso también es importante. Y déjenme ver qué otra cosa había visto por acá. Sí, quería comentarles. En algunos pacientes, por ejemplo, que llegan a presentar sintomatología depresiva, como debutante, digamos, así como algunos en la bipolaridad, puede ser que no tengan una adecuada respuesta a los antidepresivos. Hay otras personas con trastorno bipolar que nosotros al dar un antidepresivo pueden virar a la manía completamente. O sea, en el transcurso de 3 días de estar súper deprimidos, viran a una manía. Entonces ahí es igual, o sea, ya diagnóstico de bipolaridad, lo que tenemos que hacer es suspender el tratamiento antidepresivo porque pueden llegar a una manía severa con sintomatología psicótica. Y el tratamiento, por ejemplo, bueno, eso lo van a decir sus compañeras, pero me adelanto un poquito, el tratamiento cuando hay con antidepresivos que no funcionan, hay que agregar un modulador afectivo. Ahorita van a hablar sobre eso. Pueden continuar. Bien, ahora acerca del tratamiento, como les comentaba, es muy importante entender la fisiopatología. Aquí tenemos ya el esquema completo que les mostré y podemos ver en qué parte de toda la fisiopatología que les comenté es que actúa el tratamiento. Ahorita, hablar del farmacológico, nos vamos a centrar en los cuadritos naranjas. Así de manera muy general, podemos ver que, como les comentaba, que la teoría menciona una alteración en los canales de calcio, pues en este punto van a actuar los anticonvulsivos. Igualmente en este punto en el que se menciona que hay una desregulación de calcio, ¿va? También tenemos que vamos a utilizar antipsicóticos atípicos. ¿Y aquí en qué parte van a entrar? Bueno, van a entrar aquí en la alteración de las monoaminas que está alterada y de la misma forma aquí mismo van a actuar los antidepresivos. Y un fármaco muy utilizado es el litio, que de igual manera se menciona que va a actuar aquí en la desregulación del calcio, ¿no? Por eso es importante pues entender la fisio primero. Y bueno, hablando de lo farmacológico, de una vez les comento que igual en la fisio tenemos que si la célula va a tener un estrés oxidativo, pues se puede usar este fármaco que es la N-acetilcisteína, que usualmente se usa como mucolítico, pero en este caso se va a usar como un antioxidante, ¿no? Para evitar, obviamente, que el estrés oxidativo, ¿no? Y como toda la fisiopatología nos va a dar un daño o un deterioro emotivo cognitivo, pues en esta parte es donde va a entrar la terapia cognitivo-conductual. Bien, ahora vamos ya con el farmacológico. Bueno, aquí vamos a usar principalmente los moduladores del estado de ánimo, que principalmente se van a enfocar en tratar la depresión
y los antipsicóticos que así generalmente podemos decir que van a tratar a la manía. Por esto mismo, no se recomienda antidepresivos en monoterapia, porque pues sí nos van a ayudar en atacar una parte de la enfermedad, pero no van a atacar la parte maníaca, que fue como lo que nos comentaba el doctor. Y bueno, aquí les menciono que el litio y los moduladores cerebrales van a ser la primera elección para el tratamiento de la depresión bipolar. Sin embargo, pues tenemos muchísimos más fármacos. Aquí vamos a dividir el tratamiento en una fase aguda, que serían los 2 círculos de arriba, y la fase de mantenimiento, o ya podemos decir como a largo plazo, que es la parte de abajo, ¿no? Y tenemos pilares del tratamiento, o bueno, ¿en qué nos vamos a centrar? En la manía, en la depresión y el mantenimiento. Entonces tenemos muchísimos fármacos, pero como ya lo hemos visto, los fármacos van a tener como una afinidad a tratar ciertos síntomas. Y bueno, aquí resumiendo todo lo que viene en la guía de práctica clínica, eh, tenemos que el litio es muy utilizado, se puede usar en la fase de mantenimiento, es la primera línea de tratamiento para el mantenimiento, y también nos sirve mucho para la manía. Sin embargo, no va a ser tan efectivo para tratar síntomas depresivos. Entonces aquí se tendría que agregar pues un antidepresivo, ¿no? Entonces recordamos el litio, mantenimiento y más para datos de manía. Para manía también se puede usar olanzapina, pero se refiere que es más para situaciones de manía severa. Pero si el paciente tiene los dos, manía y depresión, podemos usar estos fármacos, olanzapina también, aripiprazol, pero se menciona que de los que están teniendo muchísimo efecto sería la quetiapina. En el mantenimiento, como les comentaba, se puede usar el litio, también valproato, la motrigina, carbamazepina. Sin embargo, se comenta que si en una fase aguda le dieron al paciente, no sé, a lo mejor quetiapina, y al paciente le funcionó bien, o sea, se pudo controlar y le cayó bien el fármaco, se puede seguir usando este fármaco en una fase pues, de mantenimiento, y todo esto es para evitar una recaída, ¿no? Si a pesar de que el paciente le estemos dando tratamiento de mantenimiento, llega a tener una recurrencia, una exacerbación de los síntomas, se tiene que optimizar la dosis del medicamento o reintroducir algún otro fármaco antipsicótico. Aquí no se menciona, pero bueno, en hipomanía, como los síntomas van a ser más leves, sí se podría usar una monoterapia con litio, y en caso de que el paciente tenga manía grave, resistente a tratamiento, episodios mixtos igual severos, o que la paciente esté embarazada y que tenga una manía grave, se puede utilizar la terapia electroconvulsiva. Pero como vimos, los fármacos van a tener una afinidad hacia algún síntoma, perdón. Y aquí lo podemos ver, como ven son bastantes fármacos y podemos ver, ¿no? Cada fármaco y si tiene o si nos va a ayudar para tratar la manía o las características mixtas, la depresión o el mantenimiento. Como les comentaba, el más usado actualmente es el litio y pues cubre la manía, cubre el mantenimiento, no tanto la depresión, entonces aquí ayudamos con un antidepresivo. Y lo bueno es que también tiene propiedades anti suicidio, ¿no? Y de aquí, si vemos, un fármaco que también que cumple con los tres es la quetiapina, que también en la bibliografía lo mencionaban muchos de los más usados, y aquí vemos que cumple en la manía, en la depresión y en el mantenimiento. Si el paciente presenta un cuadro mixto, se recomienda iniciar con un anticonvulsivo o un antipsicótico atípico o litio. Y si responde, se va a continuar, como le mencionaba, con la terapia. Si no responde, se tiene que agregar otro tratamiento, uno o más antipsicóticos. Aquí algo muy importante es que si bien el paciente va a presentar depresión, no se les va a tratar como si fuera una depresión, o sea, con antidepresivos tricíclicos.
ya que estos fármacos van a promover y aumentar muchísimo los síntomas de manía y que los pacientes se vuelvan cicladores rápidos, o sea, que tengan alteraciones de manía y depresión muy fluctuantes, muy seguidas. Bueno, ahí también me gustaría rescatar el efecto que tiene la lamotrigina. La lamotrigina se usa más para pacientes que tienden a tener episodios de depresión bipolar. Y ahí lo dice bien, hay que iniciar con dosis pequeñas, 25 miligramos, una semana, 4 días, por ejemplo. Subimos a 50, después subimos a 75, después a 100, cada 4 días o una semana completa, porque el síndrome de Steven-Johnson es muy frecuente en pacientes en los que se usa la metrexina. Por eso hay que ir muy despacio y a la primera que el paciente comienza a presentar lesiones dérmicas, tenemos que suspenderlos. Sin embargo, es muy bueno para el control a largo plazo de trastorno bipolar con mayor episodios de manía o trastorno bipolar tipo 2. Eso puede ser pregunta de examen, ¿vale? Ya pueden continuar. Disculpen, ¿saben si alguien está en sala de espera? No, pero creo que sí siguen haciendo falta de algunos compañeros. Ajá, no me aparece nadie en sala de espera, pero sí faltan. Faltan 3. Ah, sí, mi compañera Fer se le fue el internet. Bueno, entonces ya, seguimos para terminar. Nos falta, ya me adelanté. Ya, es la última diapositiva. Y bueno, respecto al tratamiento no farmacológico, se va a basar en la terapia cognitiva conductual y va a tener muchísimos beneficios como aumentar el control de los síntomas depresivos e hipomaníacos, van a disminuir la severidad de estos síntomas, va a regular los patrones de sueño y los hábitos del paciente, van a incrementar su función social y recuperar este balance perdido entre la emoción y la cognición. También se puede dar una terapia de psicoeducación para que el paciente aprenda a identificar su enfermedad, a aceptarla, que si bien se puede controlar muy bien, pues tiene que tener un buen conocimiento, ¿no? De qué está tomando y detectar los síntomas de hipomanía y de manía. También se puede dar una terapia familiar. Aquí principalmente es para igual la comprensión de la familia y lograr un ambiente familiar adecuado, porque si no se tiene, pues van a ayudar a que el paciente pues tenga más estrés y por lo tanto aumenten su sintomatología. Y otro tipo de tratamientos, se ha visto que se benefician los pacientes al consumir omega 3 y esto va a ayudar para la depresión bipolar, no tanto para la manía, pero como vimos en la fisiopatología tenemos una parte de estrés oxidativo muy importante. Y también en algunas bibliografías se refiere que algunos suplementos alimenticios que están básicamente enfocados en mejorar la función mitocondrial, pues nos van a ayudar, ¿no? El pronóstico, en el pronóstico, si bien sabemos que es una enfermedad crónica y se puede controlar, sí va a ser, pues no va a ser malo, pero tampoco va a ser excelente para el paciente porque como vimos tiene muchas recurrencias. Y aparte, son factores de mal pronóstico si el paciente va a tener, si tiene episodios mixtos, si el paciente se vuelve un ciclado rápido, si abusa de sustancias y sobre todo si presenta las comorbilidades que como vimos son muy frecuentes que se presenten, como una enfermedad orgánica de base, que tenga consumo de sustancias, que tenga incluso antecedentes familiares y la parte social, si el paciente tiene muchos acontecimientos a su alrededor negativos, si tiene bajo apoyo en la familia, por eso es importante la terapia, bajo apoyo de los amigos, o sea, socialmente, si ya perdió su función o más bien si ya es disfuncional laboralmente y también el tipo de personalidad. Y, bueno, nada más hay que agregar que al final de la presentación
les agregamos este que es como un resumen de trastorno bipolar, 1, 2, manía, y más conceptos del trastorno de estado de ánimo para que lo chequen después. Y listo. Sería todo. No sé si tengan alguna duda o si gusten que les repitamos algo. Así. Si no, pues gracias. No, todo bien. Sí, No se preocupe, díganos. mencionó que la lamotrigina se utiliza para los episodios de depresión bipolar. Sí, exactamente. Fue como mantenimiento. Haz en cuenta, le dan antidepresivos al paciente, no responde, entonces hay que ponerle un modulador afectivo. El modulador afectivo de tipo anticonvulsivante es la lamotrigina. La lamotrigina se tiene que iniciar en dosis bajas, 25 miligramos, subiendo cada 4 a 7 días para evitar el síndrome de Steven-Johnson. Entonces la lamotrigina funciona muy bien para los pacientes que tienen trastorno bipolar tipo 2, ¿no? O que los episodios depresivos son más frecuentes en los pacientes. No sé si Gracias, respondí doctor. tu pregunta. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ok. Y en cuanto a los antipsicóticos atípicos, que se usan mucho en los pacientes, como bien lo mencionó Angie, los que más se usan son olanzapina y quetiapina. En un episodio de manía aguda o manía severa en el que hay agitación psicomotriz, se va a usar olanzapina porque olanzapina tiene un efecto antihistamínico, el cual lo va a hacer muy sedante. Entonces, si llegan a urgencias, hay que aplicarle olanzapina o también aloperidol, ¿no? Que es muy incisivo también en agitación psicomotriz. Pero para mantenimiento no se usa tanto porque tiene muchos efectos en cuanto a una disregulación, por ejemplo, a nivel metabólico. Entonces, pacientes que tienen predisposición a diabetes pueden desarrollar diabetes, o pacientes que ya tienen diabetes cursa con un descontrol de la enfermedad. Hay dislipidemias, aumenta el riesgo, por ejemplo, para infartos, aumenta el riesgo para paro cardíaco también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay algunos pacientes que les va excelente, les va muy bien. A veces no se usa ni siquiera un modulador afectivo, solamente se puede usar, en este caso, la olanzapina o quetiapina. Pero la realidad es que son muy pocos los pacientes que les va muy bien solamente con uniterapia con antipsicóticos atípicos. La realidad es que la mayoría, lo que les llega a funcionar es valproato. En bajas ocasiones se da el litio, y esto es porque con el litio debemos de tener un seguimiento en cuanto a función tiroidea, ya que el litio es tóxico para, se acumula más bien a nivel de tiroides y puede generar un hipotiroidismo. Entonces hay que estar sacando niveles de litio cada 4 meses o 6 meses. Los niveles de litio en la sangre van de 0.6 a 1.2. Entonces hay que estar sacando chequeos tanto de función tiroidea como niveles de litio. Y en cuanto al valproato de magnesio, también hay que estar sacando niveles de ácido valproico en sangre, los cuales son de 50 a 100 en sangre, y hay que estar sacando también perfil hepático, porque puede afectar la función hepática con aumento de transaminasas. Entonces, pacientes que tienen tratamiento con valproato y litio, hay que estar cada 4 o 6 meses sacando laboratorios, viendo la función, en el caso del litio, tiroidea y niveles de litio, y en el caso de valproato de magnesio, función hepática y niveles de ácido valproico. Y pues creo que eso nada más. La verdad es que estuvo muy padre la clase, me encantó la fisiopatología y cómo lo relacionaron Angie con el tratamiento farmacológico. Creo que de esa forma se comprende muy bien. Algunos que ya rotaron conmigo, yo les explicaba la fisiopatología, por ejemplo, la psicosis
las vías dopaminérgicas y les explicaba, bueno, les decía que era importante comprenderlo para saber el tratamiento cómo actúa. Lo mismo hiciste tú acá, la verdad me pareció una presentación muy, muy, muy buena. Entonces, parece que sigue el role-playing, ¿verdad? Pero tienen problemas de conexión, ¿verdad? Sí, doctor, mi compañera Fer me parece que quiere Sí. la sesión. Sí, ahorita ya la sacaron otra vez. Bueno, pues se salvaron. Ya vamos a dejar entonces el role-playing. Si nos da tiempo, en algún momento lo hacemos. Pero pues ahorita ya no, ya es tardecito. Entonces, no sé si los demás tengan alguna duda, algún aporte, alguna sugerencia, críticas a sus compañeras, algo. Nada más agregar que en la tabla de los fármacos sí vienen los efectos adversos, nada más por si los quieren checar. Ya no se los dije para no hacer más larga la expo, pero igual para que puedan revisarlo bien. Perfecto, muy bien. Estaba hablando y no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Pues sí, bueno, si no hay alguna otra duda, hay que dejarlo aquí. Si llegan a surgir en algún momento, saben que pueden mandar mensaje para preguntar. Y pues nos veríamos mañana, no hay clase, mañana hay descanso. El jueves siguen con el doctor Elier para la